Si quisiéramos saber lo que valen los hombres desde el punto de vista moral, la condición humana incluso, y de la filosofía. sobre una filósofa, ¿Quién puede decir que lo sabe todo? ¿Cuál es el estado de las cosas que nos cuestionamos y desde dónde pensarlas? Los antecedentes están entre nosotros. El arte, la filosofía, la literatura y hasta las redes sociales. Hasta las 19. El estado de la cuestión. El estado de la cuestión. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a El Estado de la Cuestión, primer programa de la segunda temporada, un programa que intenta abrir la pregunta hacia diferentes manifestaciones culturales, desde el cine hasta las series, desde la literatura hasta la música, si es posible, desde la filosofía, ya sea desde la biografía de autoras y autores, como también desde sus textos. Soy Leandro Urich y estoy en el aire de la Uniradio junto a David Sibio. ¿Qué tal, Leandro? Audiencia, buenas tardes. Y bueno, le mandamos un saludo a nuestra compañera Elia Acevedo y bueno, nuestra compañera Cintia Córdoba ya está llegando también al estudio. Como siempre, tenemos una palabra, la que nos orienta, la que nos guía, que en este caso es mundo. Es una palabra que ha tenido un papel central en la filosofía, desde diferentes perspectivas o abordajes. Si pensamos en Aristóteles, creía en la división entre el mundo supralunar, o sea, por encima de la luna, donde todo es perfecto e incorruptible, y el sublunar, atado a la contingencia y a la corrupción. Más allá de que creía que la Tierra era el centro del universo, por supuesto redonda, y todo giraba alrededor de ella. Esta visión se mantuvo a grandes rasgos en el medioevo. En el siglo XVIII, Kant podría entender mundo como el conjunto de los fenómenos, pero el hombre pertenece por un lado a este mundo que puede percibirse por los sentidos, el mundo de lo que aparece, de los fenómenos, y al mundo nouménico, o sea, el que puede pensarse. Pero también tiene como una doble naturaleza, ¿no? Pertenece al mundo natural, podríamos decir, y al moral, por otra parte. Para Heidegger, ya en el siglo XX, el mundo no es una entidad separada del ser humano. Es previo a cualquier relación de este con las cosas y a la vez es el lugar donde transcurre nuestra existencia. Pero tenemos la capacidad de configurar el mundo porque no nos está dado. Porque no nos está dado. En cuanto libre, el hombre es proyecto del mundo. Bueno, y en nuestra época, en la época contemporánea, podríamos decir, la idea de un mismo sentido del mundo para todos empieza a fragmentar, estalla. Ya no hay una comprensión sola, un único sentido del mundo, que sea la misma para todos, sobre todo por la aparición de los medios de comunicación, ¿no? Que hace que estalle esa idea. Muy bien, para hablar de esta idea de mundo, por supuesto, vamos a tener la columna de nuestra compañera Cintia Córdoba, Entre Líneas, y un invitado de lujo, David, que es el vicerrector de nuestra universidad, Germán Pinazo. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestra columna de Cintia Córdoba que acaba de llegar, Entre Líneas. ¿Qué vidas hay en la filosofía? Entre líneas. Entre líneas. Me gustaría, si les parece bien, hablar hoy la idea de mundo de una filósofa muy reconocida llamada Hannah Arendt. Recordemos que los tiempos en los que vivió Hannah Arendt, esta filósofa alemana, fueron tiempos oscuros. Tiempos oscuros por varias razones. En primer lugar, porque sin duda toda su vida coincidió con acontecimientos políticos inéditos que estaban teniendo lugar, como los totalitarismos y sus maquinarias de muerte, los campos de trabajo y los campos de concentración, los episodios de Hiroshima y Nagasaki. Todo esto daba cuenta de un mundo que había dejado de ser, como señala Hannah Arendt, habitable. Pero ella misma también utilizó esta idea de oscuridad fundamentalmente para señalar cómo estos acontecimientos se volvieron ilegibles para la reflexión teórica, incomprensibles para toda la filosofía tradicional. La oscuridad, la opacidad, tenía que ver tanto con la naturaleza de esos fenómenos como con la dificultad que se generaba al tratar de pensarlos con categorías heredadas de la filosofía clásica. Pero como nos gusta en esta columna también hacer mención a la vida de los y las filósofas,
Nos gustaría contarle a la audiencia que Hannah Arendt fue discípula de otro gran filósofo alemán, muy controvertido por su adhesión al partido nazi, pero probablemente uno de los grandes pensadores del siglo XX, que fue Martin Heidegger. En 1924, cuando Hannah Arendt tenía 18 años, comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Marburgo. Y allí asistió a las clases de Martin Heidegger y se enamoró locamente de él. Pero el problema era que Martin Heidegger ya era padre de familia, tenía 35 años, y es decir, tenía 17 años más que ella. A pesar de que hay documentos en los que se declaran un profundo amor, esta relación duró poco, pero básicamente porque no pudo explicitarse. Heidegger nunca quiso dejar a su mujer, pero no obstante fue crucial esa relación para comprender otra relación entre ellos, que fue esa relación intelectual que sostuvieron más allá de la relación amorosa. Arendt, de este modo, reconoce que Heidegger se dio cuenta, por ejemplo, de que la filosofía tradicional había descuidado el aspecto mundano de la existencia humana. Para ella, Heidegger abre una perspectiva de investigación inédita sobre los asuntos humanos, porque para él el mundo no es visto como una sumatoria de entes, de cosas, es decir, de recursos naturales, de objetos, de paisajes. Para Heidegger, el mundo es un fenómeno, es un espacio de sentido. El mundo es un todo de significatividad. Y dentro de ese plexo de sentidos, el Dasein, como lo llama él, el hombre, el ser ahí, el ahí del ser, se comprende el hombre a sí mismo y comprende fundamentalmente no solo lo que es, sino aquello que puede ser. Es decir, entonces, que el mundo no es una cosa extensa o externa, sino que el mundo nos atraviesa y nos sobrepasa. Heidegger rompe de este modo con la teoría tradicional del sujeto occidental, ese famoso yo pienso, yo soy, lo cual quiere decir entonces que la existencia humana está constituida intersubjetivamente. Ahora, ¿por qué es tan importante esta idea, estos conceptos que construye Heidegger? Fundamentalmente porque Hannah Arendt, a partir de estas ideas, abre la posibilidad de otra interpretación de la experiencia humana, y es una interpretación absolutamente original. Y así, partiendo de la teoría heideggeriana, pero incluso yendo en contra de esta, utiliza sus herramientas para construir una nueva teoría política que pone en el centro de las preocupaciones humanas, en el centro de las preocupaciones generales, la acción humana. Y Arendt expresa esto señalando que el ser humano no crea el mundo, sino que actúa en el mundo. Lo comprende, pero a su vez se comprende en ese mundo, es decir, lo figura. En el pensamiento arendtiano, la acción no es un producto más de una subjetividad, o las acciones no constituyen algo por el simple hecho de tener capacidades. Antes bien, la acción es la que hace aparecer al ser humano como tal. El ser humano aparece por la acción. Y esta, como se ha dicho, presupone el mundo. Nosotros nos hacemos de alguna manera visibles por la acción. Eso le quería preguntar. ¿Qué significa que nosotros, por medio de la acción, o qué significa para Hannah Arendt que nosotros, por medio de la acción, nos hacemos visibles? Bueno, en realidad es algo bastante complejo, pero vayamos a ver a un ejemplo para poder ilustrar un poco en qué está pensando Hannah Arendt. Por ejemplo, nosotros ahora somos un conjunto de personas, estamos acá en el estudio de radio, hay una mesa, hay sillas, hay varios micrófonos, una operadora, un operador, invitados, pero Hannah Arendt va a decir, eso no es el mundo. Eso no es el mundo. En realidad, el mundo no es una sumatoria de cosas. El mundo está constituido por acciones.
que, para seguir con este ejemplo, nosotras, como graduadas de esta universidad, desarrollamos en este espacio. Y no las desarrollamos solamente porque tenemos las condiciones materiales para hacerlo, ¿no? Sino porque pensamos que es importante abrir un espacio radial para hablar de filosofía, porque es un derecho fundamental de las personas tener acceso a la cultura, porque consideramos que es necesario sostener un compromiso político militante, porque nuestra concepción de filosofía, nuestro concepto, nuestra idea, nuestra definición de filosofía nos obliga a intervenir en el mundo con las palabras, porque creemos en el valor de la amistad, esta amistad que tenemos entre nosotros, entre nosotras, como el motor político, como un motor político, y por eso construimos este proyecto colectivo que es un proyecto de un programa radial. Sí. Fíjense que en definitiva hoy estamos hablando de Hannah Arendt y de su concepción del mundo, porque para nosotros mismos, para nosotras mismas, el mundo es ese plexo de sentidos que acabo de mencionar y que nos antecede. El mundo no lo armamos nosotros, nos antecede, pero a su vez nos constituye, nos encuadra, nos enmarca. Nuestras acciones se desarrollan en función de ese plexo de sentidos. Si aceptamos todo esto, entonces la idea arendtiana, Hannah Arendt desarrolla otra idea, que es la idea de pluralidad. Entonces esa idea de pluralidad no es aceptar las diferencias de los sujetos, y mucho menos las diferencias biológicas. Para Hannah Arendt, pluralidad es la palabra para decir novedad, acontecimiento. Las acciones nos individualizan, nos vuelven únicos, únicas e irrepetibles. Y esas son las diferencias más necesarias para la vida en comunidad, para la vida política. Porque si no hay espacio para la acción, hay mera reproducción. Eso, dice Hannah Arendt, amenaza a nuestra humanidad. Recordemos que ella había de alguna manera analizado a los totalitarismos y cómo el terror había generado, ¿no?, la inhabilitación a la acción. Es decir, el terror funcionaba como un círculo de hierro que no permitía a las personas actuar. Bueno, yo considero que este mundo actual también es un nuevo desafío para reactivar esas ideas. El viejo mundo viene dando paso a un nuevo plano de aparición de lo humano, que son las redes sociales, ustedes saben bien. Y la gran paradoja es que al mismo tiempo que los algoritmos singularizan de manera cada vez más específica aquello que aparece en nuestros dispositivos, no obstante, esta dimensión ofrece formas cada vez más estandarizadas de aparición de lo humano en ese mundo que nos conduce a formas de repetición constante y a escala global. Las acciones entonces se reducen a reacciones, a interacciones, como si la única y la más preciada forma de aparecer en el mundo fuera poner un tweet y que sea tendencia. Fíjate que las acciones son las mismas, son siempre las mismas y se reducen a un número muy finito de posibilidades, ¿no? En este mundo de las redes sociales, sin duda, debe ser pensado en lo que tiene de novedoso, pero también de oscuro y de rancio. Tal vez imitando el gesto de Hannah Arendt, a quien le preocupó, como dijimos antes, que la acción se restringía en tiempos de terror. Entonces, ahora cabe preguntarnos, de alguna manera, si eso que entendemos por acción no está atravesado nuevamente o no está amenazado nuevamente con limitaciones, solo que de forma más sofisticada, porque de alguna manera las cadenas suelen tener forma de entretenimiento, ¿no? Pero lo cierto es que en definitiva van dilatando aquello que Hannah Arendt pensó y que propuso como un elemento sustantivo de la política, que es eso que llamó segundo nacimiento, ese aparecer político mediante la acción singular.
cuál es el origen de la filosofía. Sigue siendo el filósofo más importante. Hasta las 19, el estado de la cuestión. Muy bien, seguimos en el estado de la cuestión. Te recordamos que puedes escucharnos todos los miércoles de 18 a 19 horas por la 91.7, la Uniradio. ¿Y dónde más, David? También pueden escucharnos, si no nos pueden escuchar en vivo por la FM 91.7 en Spotify. Nos buscan como El Estado de la Cuestión Radio y también pueden seguirnos por redes. Eso hace que se alimente bien nuestro algoritmo y podamos difundirnos en @El Estado de la Cuestión. Ahí nos pueden dejar mensajes, sugerirnos palabras clave, hacernos críticas, etcétera. Muy bien. Y tenemos la presentación del libro de nuestra compañera Cintia Córdoba. Tenemos la presentación del libro Horacio González, Lenguaje y Política. Como dijiste, su autora es nuestra compañera Cintia Córdoba, que se fue corriendo recién, no sé qué le pasaba. Pertenece a la colección Pensadores y Pensadoras de América Latina, que edita la Universidad Nacional de General Sarmiento, el lugar donde estamos. Esta presentación va a ser el martes 1 de abril a las 18 horas en el Museo de Antropologías, que queda en Hipólito Yrigoyen 174 en Ciudad de Buenos Aires. Van a participar junto a Cintia, Flavia De Suto, Paula Unziker y Guillermo Vázquez. Repito, martes 1 de abril a las 18 horas en el Museo de Antropologías, presentación del libro de Horacio González, Lenguaje y Política, en Hipólito Yrigoyen 174, Cava. Muy bien, y como prometimos entonces está acá nuestro invitado del día, que es Germán Pinazo. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Bien. Te voy a presentar brevemente. Yo Sí. sé que a los invitados no les gusta que los presenten, pero para dar información, es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Ciencia Política, se dedica en realidad a la investigación en economía y la gestión de la administración pública, Ajá. entre otras cosas. Y además escribió varios libros, entre ellos Planificación Económica o Terraplanismo Libertario, que es de lo que nos va a venir a hablar hoy. Bueno, sí, un gusto. Sí, un gusto estar acá. No sé por dónde arrancamos. ¿Quieren que cuente Y sí, de qué va el libro? Nosotros veníamos, la palabra del día es mundo. Y bueno, habíamos terminado con que en el siglo XX irrumpe en los medios de comunicación el sentido o el sentido del mundo que se pudo considerar que alguna vez era único, empieza a fragmentarse. Y yo sé que en este libro vos planteás dos ejes, haces como una relectura, una discusión de la economía de planificación en la Unión Soviética, y además mostrás también cómo hay una mala lectura de, digamos, cierta derecha sobre el capitalismo que no tiene en cuenta que en el capitalismo y en los éxitos del capitalismo también hubo planificación, si no me equivoco. Está muy bien, no te equivocas. El libro arranca con cierta deuda pendiente por pensar algunas cuestiones de la Unión Soviética, casi biográficas, digamos, ¿no? Personales. Y lo que me fue pasando es que me pareció que además de este interés personal hay un nudo de significación en la experiencia soviética. Primero porque es uno de... Para los libertarios cualquiera es comunista. Desde Horacio Rodríguez Larreta hasta Rosa Luxemburgo, Sí. todo el mundo es comunista y el comunismo es el sinónimo de todo lo que está mal en la tierra, digamos, ¿no? Entonces, lo primero era entonces tratar de discutir un poco eso. Los libertarios dicen desde Milei hasta Díaz Ayuso en cualquier lado. A mí el libro arranca con una frase de Díaz Ayuso que es que dice: preguntarle a un comunista por economía es como preguntarle a un neandertal por internet. Sí. Entonces había algo para conversar ahí. Y después en lo que del otro lado de lo que es el terraplanismo libertario, que después por ahí me gustaría hacer un comentario sobre por qué me parece que vale el calificativo, que no es una chicana, o que lo es, pero no en primer lugar. También el no reflexionar sobre algo como fue la experiencia soviética, que definió en gran medida el mundo del siglo XX, digamos, en términos geopolíticos y en términos de un montón de cosas, de ideas. Abrió campos de estudio en Occidente, incluso el campo de estudio del desarrollo económico es hijo de la Guerra Fría y es impensable algo que sea
parecido al desarrollo económico sin la existencia de la Unión Soviética. Digo, que nosotros del otro lado no hagamos una reflexión sobre eso y que concedamos que todo lo que sucedió ahí es cancelable, me parecía que era sintomático de muchos olvidos que vamos teniendo y muchas concesiones a este nuevo pensamiento, a este avance de la derecha. Por supuesto que no es un libro reivindicatorio de la experiencia soviética de conjunto, no se ocupa del centralismo democrático ni de la persecución política, ya se han ocupado muchos, pero es un libro sobre tratar de mostrar algunos indicadores de cómo era la Unión Soviética en términos de satisfacción de condiciones materiales de vida de la población y tratar de interpretar por qué se disolvió, que para mí es lo más interesante, una explicación alternativa de por qué se disolvió. Y arrancar con algo bastante polémico que me parecía que era curioso, que es que una de las cosas que sobre las cuales Milei habló mucho y sobre las que hizo campaña, tenía que ver con decir que Argentina había sido, hasta principios del siglo XX, casualmente hasta la ley Sáenz Peña, hasta la democracia, digamos, bueno, democracia entre comillas habría que discutir, pero hasta ese momento potencia del mundo. Y se basaba para eso en una serie de PBI de largo plazo de unos investigadores que se llama Proyecto Madison, que es un conjunto de investigadores que hacen estadísticas económicas a largo plazo. Yo agarré en la misma metodología y dije, bueno, ¿qué países eran pobres? ¿Qué porcentaje de pobreza tenían los países que tenían más de 40% de pobreza en 1910 y cómo estaban en 1980? Según esa metodología, no hubo máquina de destrucción de la pobreza más eficaz que la Unión Soviética. Entonces decir, bueno, si Milei tiene razón en esto, los comunistas entonces eran unos fenómenos. Por supuesto que no lo eran, pero así, intentar polemizar así. Y después otra de las cosas que para mí es más interesante y que por eso y que nos interpela a nosotros, no es tanto una polémica con el pensamiento libertario, liberal, es que repasar, digamos, cómo... yo también con esa misma serie de largo plazo digo, bueno, ¿cuáles son los países que más crecieron en la historia del capitalismo? Bueno, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania, etcétera, y agarrar medidas, digamos, algunas medidas olvidadas por nosotros de lo que pasó en esos países, digamos, ¿no? Y acá también, obviamente que es una interpretación a los libertarios. A mí una cosa, y ahí por ahí podemos charlar un poco del terraplanismo, que me llama la atención, lo conversábamos antes, Milei saca una nota en el diario La Nación, una nota de opinión, citando un premio Nobel de Economía que toma a Corea del Sur como modelo a seguir, cómo aumentó Corea del Sur el PBI per cápita y cómo eso produce bienestar, etcétera, etcétera, y Milei arranca citando a este tipo, Robert Lucas, y usando a Corea del Sur como modelo. Bueno, Corea del Sur hizo una reforma agraria que expropió al 80% de los terratenientes antes de, justamente como condición previa. Todos los estudios que analizan Corea del Sur analizan la reforma agraria como condición previa de aumento de la productividad en el sector agrícola, mejora de las condiciones de vida de ese sector, aumento del ingreso, bueno, un montón de cosas. Nacionalizó el comercio exterior y nacionalizó los depósitos. Entonces digo, y después yo veo asombrado, digamos, quizás porque soy analógico y hay cosas que no entiendo, en las redes sociales un montón de gente diciendo, acá está el presidente que es un intelectual, es un académico. Y yo digo, pero no tienen internet, ¿qué pasa? O sea, no sabe de lo que está hablando Corea del Sur. Y de nuestro lado también, yo les comentaba, para no hablar de Corea del Sur o Japón, que también hizo una reforma agraria, o Estados Unidos, que repartió el 10% de su tierra en ocasión de la guerra civil. Yo les decía, yo releyendo estos días a Jauretche, en su libro El medio pelo en la sociedad argentina, que creo que es de mediados de los 60, él le discute a los liberales argentinos y le dice, ustedes miran mucho la discusión a Estados Unidos, a sus padres fundadores, con un cipallismo muy similar al de nuestra dirigencia actual, pero que bueno, qué sé yo, cada uno quiere a quien quiere, digamos, ¿no? A mí no me gusta, trato de que... Pero y Jauretche les dice, pero ustedes no miran que Estados Unidos hizo eso, el reparto de tierras. Y a mí la sensación que me da es que nosotros no lo miramos tampoco. Como que son experiencias en la economía que no es liberal. Se habla de Corea del Sur, se habla de Japón, etcétera, y se habla de los incentivos, del Sistema Nacional de Innovación, un montón de términos, pero las cuestiones más radicalizadas de esas experiencias
están como medio en el olvido. Que son las que hacen la diferencia en esas experiencias económicas. Sí, fueron condición de posibilidad. O sea, si vos ves... a mí es una cosa que me parece que es clave, digamos, ¿no? Vos ves principio del siglo XX. El tamaño promedio, según los censos agropecuarios, de la propiedad rural en Argentina era 1.200 hectáreas, en Estados Unidos 64, Canadá y Australia similar, 60 o 200. Y lo que señalaban incluso en los 60, la Alianza para el Progreso de Kennedy, no estoy hablando de Mao, Claro. era que, digamos, ese tipo de estructuración social sobre la base de una distribución más o menos igualitaria de la sociedad era condición de posibilidad para un mercado interno que permitiera, que tuviera una estructura de consumo compatible con la producción de bienes de consumo durable. Era una condición de posibilidad de eso que llamaban el desarrollo. El desarrollo fue un campo que dijo, si querés estar bien, no tenés que ser comunista. Podemos hacer esta serie de cosas. Básicamente se creó así. Sí. O sea, el primer libro de desarrollo económico, el más famoso, el más leído, se llamaba Un manifiesto no comunista. Y básicamente era, no hace falta romper con la propiedad privada y la democracia liberal para tener bienestar. ¿Cómo se tenía bienestar? Decían en el siglo XX, estudiaban, y de hecho la reforma agraria japonesa, si yo mal no recuerdo, se hace bajo la ocupación de Estados Unidos. Entonces, digo, alguien me podría decir, ¿podemos hacer una reforma agraria ahora? Bueno, probablemente no. Lo que seguro no podemos hacer es olvidarnos de la historia, digamos, arrancar sin olvidarnos. Después, si no lo podemos hacer, vemos. Pero hay algo ahí de una estructuración social tan desigual en Argentina y en el capitalismo que hace que las cosas vayan mal. Y hay otra cosa, y ahí para un poquito de hablar, como más, que a mí más me llama la atención y para la cual no tengo respuesta, que es un discurso novedoso de los libertarios, que es decir, hacer afirmaciones sobre la historia más lejana o más contemporánea, que cualquier persona con internet en 5 segundos puede refutar y sin embargo logra ser eficaz, digamos, ¿no? Sí, yo te iba, tal vez no tengas la respuesta, porque a veces es difícil, si pensás que esta elaboración del discurso, más allá de los sujetos particulares que lo llevan a cabo, porque es, digamos, como un modus operandi que tienen, ¿no? Tienen una elaboración del discurso que olvida o quita alguna de esas... ¿Vos pensás que es intencional esa construcción o que es simplemente sesgo ideológico? En el caso de los libertarios. Y sí. Yo creo que el discurso libertario, hay gente que ha estudiado más la idea de esta nueva derecha. Yo creo que hay una nueva derecha que tiene nuevas formas discursivas, nuevos modos de intervención en la agenda pública, pero que lo que hay un hilo de continuidad es un ataque permanente a la figura del Estado, digamos. Los intelectuales que reivindican Milei, intelectuales, bueno, han sido premio Nobel, qué sé yo. Ustedes seguramente pueden definir mejor que yo qué es un intelectual, pero escribieron desde los 40 para acá, discutiendo con el estado de bienestar occidental. Yo creo que hay algo de convencimiento en muchos de que eso es así, y después lo que sí hay algo nuevo, creo yo, deliberado, de la radicalización con la que se intentan instalar determinados temas. Por ejemplo, yo creo que para ir al caso argentino, o mismo ustedes creo que lo decían en su episodio sobre posverdad, citando un asesor de Trump que decía, vos no podés perder aunque ganes, sí. aunque pierdas tenés que decir que ganaste. Sí. O sea, hay como unas nuevas estrategias, aunque no esté convencido vos tenés que decir que sí, y aunque la cosa sea otra tenés que decir otra. Y por ejemplo lo vemos el otro día con el video de Provocador sobre el terrorismo de Estado. Sí, claro. Digamos, el gobierno su programa macroeconómico está haciendo agua, está al borde de una bruta devaluación, está vendiendo reservas como nunca, es una cosa que se cae a pedazos y los tipos logran todo el día mostrarse ganadores y provocar y pelear y dominarnos el espacio de lo que decimos, ¿no? Sí, y subir la apuesta, delimitar todo el tiempo. El espacio. Claro. Sí, a propósito de eso y de algo que comentó este personaje que decía algo sobre la lucha armada y que él nunca se había enterado y qué sé yo, vi esta semana a Martín Gómez que decía, bueno,
cualquiera que pasó alguna vez por una librería vio que la mitad o buena parte de los libros hablan del periodo armado de la Argentina, que estuvo discutido en esa época, después. Sin embargo, yo pienso, ¿no?, que también hay algo de buscar en internet y todo, que tiene que ver con el sesgo de confirmación, a lo mejor, que es que también encontrás información falsa, que la reproducen como verdadera, como esto que están haciendo ellos en este momento, ¿no? Y tiene la intención de equiparar, digamos, lo que en otro momento era la verdad y sigue siendo la verdad, que es, digamos, un relato sustentado en hechos con un relato no sustentado en hechos o parcialmente sustentado en hechos. Entonces también ahí hay como una construcción, para volver a la palabra, del mundo, que se replica en los hechos que ellos llevan a cabo, diría, ¿no? Pensando yo creo que hay ahí una pista para entender por qué el ataque a las universidades. Digamos, por el tipo. Las universidades tenemos una forma de construir, de validar nuestras afirmaciones, donde hay una comunidad, hay una contrastación con los conocimientos que la comunidad acepta como válidos, que pasaron por un montón de filtros, digamos, que hace que sea muy difícil que alguien diga que la Tierra es plana, digamos, ¿no? Que alguien diga, por ejemplo, el gobierno dice todo el tiempo, el déficit fiscal es la causa de la inflación, y lo repite, y lo repite, y lo repite, sí. Y los economistas medio también nosotros lo repetimos, y yo digo, pero si entras al portal del Fondo Monetario Internacional, no al portal de la Universidad Nacional General Sarmiento, o de un profesor de economía política ultra hippie y zurdo marxista comunista como yo. El portal del Fondo Monetario Internacional dice que los 180 países que tiene, el 80% tuvo déficit fiscal en 15 de los últimos 20 años y no tuvo inflación. Entonces yo digo, ¿viste? Un chequeo elemental. Ahora, si vos presentás un artículo académico en la universidad o una tesis que haga esa afirmación, cualquiera de los jurados te va a decir, bueno, ¿y de dónde? ¿Cuál es tu fuente? Claro. ¿Qué dice la literatura sobre esto? En Twitter y eso vos no necesitas. Vos necesitas un ejército que te repite. Ahí yo me estoy metiendo en un terreno de verdad que me gustaría saber un poco más, sí. y escuchar un poco más de gente que me pueda explicar esta intuición en relación a que el formato del mensaje condiciona mucho de la eficacia del contenido, ¿no? Pero yo intuyo, digamos, los tipos repiten en Twitter cualquier cosa y lo repiten los formadores de opinión, y después cuando vos te vas a protestar te dan un palazo en la cabeza, y es muy distinto a la lógica que tenemos nosotros en el sistema universitario. Por eso creo, y en la medida que el sistema universitario es un interlocutor o es alguien que interpela a la sociedad, bueno, eso limita mucho la eficacia del terraplanismo, digamos. Y a mí me parece que eso es clave para entender por qué nos atacan tanto a nosotros y a nosotras. También porque representamos un modelo de comunidad, digamos, ¿no? La educación universitaria gratuita en Argentina es casi una excepción para muchos países del mundo, y el fundamento de esa gratuidad no es simplemente la realización del derecho individual de todas aquellas personas que quieran estudiar, sino que es que, aunque vos nunca vayas a estudiar, vos pensás que vale la pena poner un manguito más para que en el futuro toda tu comunidad tenga el derecho a tener mejores profesionales, mejores investigadores e investigadoras, digamos. Como proyecto social es la antítesis de la idea esta libertaria de todo impuesto es un robo, nadie tiene que esperar nada del vecino. Sí, aparte formados con esa concepción a la vez, ¿no? De lo público, de lo comunitario, de lo social. Exacto, ¿no? Sí. Que reproduce una determinada manera de ver el mundo. Somos un nido de zurdos. Claro, ellos nos ven así. Bien, yo quería retomar, vos hablabas recién de los de cómo se desarrollaron otras economías que son economías capitalistas, y preguntarte si es posible que un capitalismo funcione con la concentración que hay actualmente, por ejemplo, de la tierra en la Argentina, además de otras áreas de la economía. ¿Puede funcionar el capitalismo de ese modo, concentradamente? Sí, yo creo que el capitalismo, la gran ventaja que tiene es que puede funcionar casi en cualquier contexto, porque el capitalismo de lo que se trata es de la organización privada del trabajo social. Digamos, ¿no? Que el conjunto de trabajo social se organiza bajo la forma de mercancía. Entonces el capitalismo tiene una crisis y a lo sumo mucha gente se morirá de hambre, pero sigue habiendo capitalismo, que es la organización privada del trabajo.
Lo que yo veo difícil, no tanto por la concentración en abstracto sobre cualquier actividad, porque hay un capitalismo en muchos lugares del mundo que tiende hacia una concentración, pero sí que sí me parece que en la historia argentina particularmente, una sociedad que se estructuró, y en América Latina me animaría a decir, sobre la base de una distribución tan desigual de la propiedad, es un problema para pensar la democracia y es un problema para pensar en un desarrollo que no sea subordinado como proveedor de algún tipo de materia prima con una sociedad excluyente. La democracia, porque básicamente en una sociedad estructurada de manera tan desigual, es difícil que la mayoría vote lo que esos dueños, para decirlo muy esquemáticamente, ese reducido grupo de dueños de los recursos quiere, digamos, ¿no? Desde la discusión sobre la federalización o nacionalización de la aduana hasta la proscripción del peronismo. Bueno, básicamente es, la mayoría por ahí prefiere votar, decir, che, bueno, hay 10 personas que controlan todos los recursos exportables, pero capaz que como eso incide en el tipo de cambio, en los precios de todo, en la alimentación de todos, capaz que cuando pasan por la aduana es un asunto nacional y todos tengamos algo que decir al respecto, que es la nacionalización del comercio exterior del peronismo. Y bueno, eso terminó, creo yo, para también simplificar, en el bombardeo del 55. Es muy difícil pensar en una democracia estable con una sociedad tan desigual, sobre todo cuando hay del otro lado un grupo social que se resiste a vivir en una sociedad excluyente, porque yo creo que la contracarga, cuando Reidel, el asesor de Milei, dice el problema con Argentina es que está lleno de argentinos, es lo que está diciendo es hay un montón de zurdos, de gente, no sé qué calificativo usar, que se resiste a hacer lo que nosotros queramos, porque él además lo está diciendo en un perfecto inglés a inversores que quiere que vengan a invertir en recursos naturales, no para el beneficio del conjunto de la sociedad, sino lógicamente para tener la mayor rentabilidad posible en el menor tiempo posible, que es lo que hace cualquier inversor extranjero, digamos. Sí. Y él dice, tenemos un montón de argentinos que son el principal problema. ¿Por qué? Porque nos resistimos a tener como el RIGI un régimen de incentivo a la inversión similar a los países africanos que terminaron saqueados. Nosotros nos resistimos. Yo, ya para ir cerrando, a ver si... Porque nunca traemos gente que hable de economía acá, así que vamos a aprovechar para preguntarle quizás algo más puntual sobre la palabra planificar. ¿Qué significa planificar la economía y por qué se habla de que algunas economías son planificadas y otras tal vez no? Bueno, ahí, en el caso de las economías del bloque socialista, la idea de planificación centralizada era la forma, digamos, por eso en el libro hay una discusión sobre el debate si eran capitalistas o no. Yo creo que en la medida, si definimos al capitalismo como la organización privada del trabajo social, la planificación centralizada no puede definirse como capitalista por más que haya desigualdades, en el sentido en que si se planifica el 90% de la distribución de los recursos y las mercancías, no es una economía capitalista. Y después hay muchas economías capitalistas que pueden tener grados de planificación. Esos grados de planificación son más superficiales, más profundos. El Instituto Argentino para la Promoción e Intercambio, la nacionalización del comercio exterior de Perón, era una planificación, en el sentido de decir, de fijar un precio para los exportadores, y con la diferencia entre el precio de exportación y el precio que se le daba a los exportadores, financiar a la industria, por ejemplo, o cuando se revirtió internacionalmente los ciclos de precios internacionales, hacer al revés, dar un precio más alto a esos exportadores que por ahí, si fuese por el precio internacional, se fundían, darle un precio más alto para que tengan incentivo de producir y que haya harina, por ejemplo. Planificar quiere decir eso, si bueno... Sí. ¿Cuál es mi objetivo? China fue progresivamente abriendo espacios a la actividad privada, a la organización privada del trabajo social. Pero China siempre definió sectores estratégicos. Primero definió, por ejemplo, durante muchos años reguló el precio del suelo, el precio de los alimentos, el precio de la televisión. La gente tiene derecho al ocio, definió precios para regular la vida social. Y después también definió sobre qué quería desarrollarse. China atrajo empresas y al lado les armaba centros universitarios gigantes. China tenía 2 millones de graduados universitarios en 1989 y ahora va a tener el doble de doctores en física, ingeniería y matemática que Estados Unidos.
Entonces en 40 años, no sé cuántos son, 35, 36, pasó de ser un país sin formación universitaria a graduar el doble de científicos en ciencias duras, y hoy tiene eso, DeepSeek, que es mucho más barato que el otro, y pese a que lo bloquearon todo, los tipos, bueno, eso es planificación. Planificación es la organización colectiva de la vida económica, de alguna manera, que tiene grados, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos conseguir el libro Planificación Económica o Terraplanismo Libertario? Mira, lo pueden, es un libro, le agradezco a la editorial de la Universidad Nacional de La Plata que lo editó. Lo pueden conseguir, está gratuito en el repositorio de la Universidad Nacional de La Plata. En el repositorio de la UNCS hay un link también que los lleva a ese repositorio. Y después, si lo quieren comprar, hay librerías online que lo venden. Ahí les puedo recomendar una amiga que es El Hilo Perdido, o en la librería de la Universidad Nacional de General Sarmiento, por ejemplo. Genial. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, gente, un gustazo. No, el gusto es nuestro. Pasaba Germán Pinazo por El Estado de la Cuestión. ¿Cuál es el estado de las cosas que nos cuestionamos y desde dónde pensarlas? El estado de la cuestión. El estado de la cuestión. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Sigue siendo el filósofo más importante. Hasta las 19. El estado de la cuestión. Lo nuevo es viejo y lo viejo es nuevo. Esto es el anticover. Estamos nuevamente. No sé por qué motivo esta sección es una de las más populares del programa. Sí. Pero bueno, acá estamos otra vez en el anticover. Quiero explicar brevemente de qué trata el anticover. El anticover trata de lo siguiente. Hay canciones que nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas y creemos que son canciones originales, como esta canción que está sonando. Para los que tienen menos de 25 y escucharon esta canción. Sí. Bueno, esta canción de Café Tacuba. Y bueno, la noticia que tengo, Leandro, es que como No me te digas. extraño. ¿Esa es la noticia? No, Bueno. porque te veo seguido, así que. Ok. Pero como te extraño, no es una canción original de Café Tacuba. No es la versión original. No es la versión original. No hemos sido engañados. Vamos a rectificar algo. Somos gente extremadamente desinformada. Yo creo que la gente no es engañada, está desinformada. Bueno, vamos a pasar a rectificar esta información. La canción que recién escuchábamos, versión de Café Tacuba, es del año 1996. Y esta canción que canta este señor, que se llama Leo Dan y que murió, si no me equivoco, si no lo estamos matando, pero sí creo que murió hace poquito, a principios de año. Leo Dan es el autor original de la canción. Bueno, la canción es de 1964, pero uno creció escuchando la de Café Tacuba y toda la vida desinformadamente creyó que estaba ante una canción de Café Tacuba cuando estábamos frente o escuchábamos una canción de Leo Dan. Muy bien, sonó Leo Dan en El Estado de la Cuestión. Usted es muy joven, por eso no había escuchado esta canción antes. Bueno, pasó el primer programa de la segunda temporada. Esperamos encontrarlas de nuevo el miércoles que viene a las 18 horas o que puedan escucharnos en alguna otra plataforma. Nos vemos, David. Bueno, eso fue todo, entonces hasta la próxima transmisión.